Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente. Temas hermosos por las palabras que se oyen hoy en día. Paz, seguridad en el mundo, pero en la iglesia se oye apostasía, pero también hay verdad y la palabra nos va a dar claridad. Entonces hoy tenemos un tema que se llama la apostasía. Y vamos a la segunda carta a la iglesia tesalónica, tesalonicense 2, del 1 al 4. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire que le habla a la iglesia, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos han venido ya, otros que se va a acabar el mundo, y una cantidad de mentiras. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo dijo Daniel 11:36, ya profetizado tantos años, 700, 800 años antes de venir Cristo. Ya está Pablo aquí en esta tierra, ya estaba el hombre de perdición y lo estamos viendo en vivo y en directo la plataforma. Pero cada día avanza más y por eso usted ve llenas las redes de contienda, de pelea, de falsos, de mentirosos, pero usted no se turbe, usted métase aquí en la palabra. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra. La ponemos en tu presencia, Señor, para que sea tú, a través de tu Santo Espíritu, ayudándonos, porque Cristo es nuestro ayudador a través del Espíritu Santo de la palabra, y a Él le encomendamos todo diariamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que viene a acabar con todo eso, a llevarlos al lago de fuego, y todo aquel que no se halló inscrito por estar siguiendo tonterías, locuras, por estar siguiendo a los apóstatas. Pero aquí está un pueblo que te ama, te adora y te glorifica, y que ponemos todo en tu presencia. Amén y amén. Bienvenidos. Mire, usted ve, hablan de tantas cosas, y hay cristianos peleando por lo que la Biblia dice que va a suceder, y que iba a suceder, que está sucediendo. Dedíquese a predicar el Evangelio, para que muchos conozcan la verdad y puedan salir de ese hueco donde están. La apostasía es volverse atrás de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está la apostasía. Porque mira lo que dice Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, entonces apostatar de la fe. Y si ya usted la tiene, la fe de Cristo y del amor que tenéis sobre los santos, todos los santos de carne y hueso, entonces nuestra esperanza está guardada en los cielos, de donde viene la verdad, el verdadero evangelio, es Cristo. La palabra griega apostación es apostasía, apostatar, diserción de la verdad. En español, apostasía es abandono de la religión profesada, negar la fe cristiana. Entonces se preguntará usted, ¿y cuántas apostasías hay o qué en realidad? ¿Cómo veo que es la apostasía? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Entonces, Él no está gobernando, está gestándose cada día más la plataforma. Crece a pasos gigantados. El hombre de perdición, la apostasía, con cartas,
sermones y todo lo que estamos viendo. Y por eso se desviaron de la fe verdadera. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tienes una fe no fingida y un amor no fingido. Así como lo tenía tu abuela y tu madre. Así considero que usted también y yo lo tengamos. Un amor no fingido y una fe verdadera. Pero ahora vamos, clases de apostasía. Vamos al primer libro de Reyes, 11 del 1 al 10. Mezclarse con el mundo o con lo que está prohibido por Dios. Y mire, un hombre tan sabio como Salomón, para que usted no se crea sabio tampoco, sino que se mantenga a diario en la oración, la palabra, ayunando, en las disciplinas. Primer libro de Reyes, 11 del 1 al 10, apostasía y dificultades de Salomón. En eso está hoy en día la gente, en dificultades en las iglesias por estar metido en la apostasía. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues juntó Salomón con amor. Clase de apostasía, la idolatría. Mezclarse con el mundo y dejar la verdadera fe. Así se la traje, 3 clases. Estamos en la primera. Mezclarse con el mundo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Por eso se llama mezclarse con lo del mundo, y lo va a ver ahora, para que vea, se llama yuntas desiguales. Y su corazón no era perfecto como con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y amoló ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. ¿Por qué Dios condena ahora esa quema de incienso? Porque se lo ofrecieron a los demonios, a los ídolos. Igualito hacen hoy. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no aguardó lo que le mandó Jehová. Mezclarse con el mundo, clase de apostasía. Apostasía y dificultad de Salomón. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso el incienso ya no le agrada a Dios, y eso es lo que usted me va y se lo ofrecen a los ídolos. Y hoy se llama yuntas desiguales, amonestación contra la idolatría, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a agarrar el versículo 19 al 22, 10, 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que los que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, como tú y yo que éramos gentiles antes, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor, o somos más fuertes que Él? Eso es lo que vemos. Un mundo mezclado con la iglesia, o la iglesia mezclada con el mundo. Casándose, siguiendo las fiestas patronales,
quemando incienso, deshumando las casas. La suerte le va a venir cuando hagan eso. Y mire lo que dice en Isaías capítulo 1, refiriéndose a Sodoma y Gomorra. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Pero agarremos el versículo 13. No me traigáis más vanas ofrendas. Mire, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Al convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿A qué le queman los inciensos? A los ídolos. No ha cambiado. Mezclarse con el mundo. Fiestas patronales llevando ídolos, estatuillas o estatuas, obras hechas de manos de hombre, y quemando incienso en los lugares. Usted no lo está viendo, mezclase usted con eso. Es un cristiano o una cristiana falsa. Se llama apostasía y Salomón cayó. Mezclase siguiendo las yuntas desiguales. Entonces mire lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios 6, 14 al 18. Entonces que nos hable la bendita palabra de Dios y vamos a salir fortalecidos cada día más y más. Somos templo del Dios viviente. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, que es Satanás, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en vez de estar tú llevando incienso, ofreciendo cosas, o guardando días, meses, tiempos y años, que es una esclavitud, mejor dedícate a orar. Apocalipsis 5:8 dice la palabra de Dios: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ya que no es morirse para que lo hagan santo, es ahora que tiene que orar. Para que le estén prendiendo velas y le estén echando incienso a una figura hecha de yeso, de palo, de oro, de lo que lo quieran hacer. No tiene vida ni tiene alma, ni oye, ni entiende, ni camina, ni ve. Y tú todavía sigues en esas tonterías. Despiértate tú que duermes de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Allá en Efesios 5:14 lo vas a encontrar. Y vea que no hay unos cementerios donde están los muertos. Se está refiriendo a aquellos que andan muertos en espíritu, que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Tienes que llevarle el evangelio. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén, iglesia. Clase de apostasía, mezclarse con el mundo, seguir las tradiciones del mundo, está quemando lo que el mundo quema, o la religiosidad, y no vivir un evangelio puro y verdadero. Segunda apostasía, la idolatría. Vamos a Jeremías 2:4 al 8. Jehová y la apostasía de Israel. Allá fue a título de persona Salomón, ahora es título de nación o de congregación, de iglesia.
de pueblo. Y dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Una clase de apostasía, mezclarse con el mundo como Salomón, título personal, la idolatría, hablar de Baal Beor, Baal Berí, Dios de pacto, y estás adorando obras muertas que no tienen espíritu. Porque mire lo que nos dice aquí Habacuc 2:18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentiras. Y el padre de la mentira es el diablo quien está atrás de eso. Para que haciendo imágenes mudas confiese el hacedor en su obra. Ay del que le dice al palo, despiértate. Este ay está sin H, sino de admiración es de dolor. Levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. A él es el que tenemos que adorar y glorificar. ¿Ya? Entonces vemos que están siguiendo dioses, yuntas desiguales, y por eso usted ve que cada día se incrementa más la apostasía y la unión con el mundo, pero del cristiano mezclándose con el mundo. Pero la iglesia verdadera no va a aceptar nunca esa comunión. Entonces usted ve que la avaricia es idolatría. Y eso es lo que ve usted, una predicación llena de avaricia. Entonces hablamos la palabra, escúchela, confróntela. Ahí le dejamos la cita bíblica. La vida antigua y la nueva. Ya eres una persona hecha, todas las cosas son hechas nuevas, porque vas a estar en los mismos cuestiones del mundo, con la misma idolatría, siguiendo procesiones, siguiéndoles doctrinas de demonios. Colosenses 3:5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Hasta el versículo 8. ¿Sabe por qué? Porque la idolatría es un señor vuelto a avaricia. Mira lo que dice Mateo 6:24, lo que dijo Jesús, y lo catalogó la avaricia, el amor al dinero, lo puso como un señor. Y ese se está enseñoreando de muchos día tras día. Y predican lo que sea con tal de conseguir quien lo siga. Pero más ignorante es el que sigue, por falta de conocimiento. Dios y la riqueza. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá el uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. La riqueza en griego se llama mamón, y cualquiera los mama la riqueza.
Se van apartando de Dios y van siguiendo las doctrinas que te llevan al mundo, te llevan a los demonios, a las yuntas desiguales, a estar quemando lo que quema la religiosidad y siguiendo lo que sigue la religiosidad. Y así está la iglesia apóstata, buscando paz, haciendo paz, y ya la tiene, que la vas a buscar, debe de darla. Todo eso es apostasía, que el mundo se ha metido, las tradiciones se han metido, a muchas que eran iglesias de sana doctrina o congregaciones, que es lo que no debemos de caer. Clase de apostasía, mezclarse con el mundo a título personal. La idolatría como nación o apostasía como nación, siguiendo la idolatría. Esa es otra clase de apostasía. Siguiendo dioses y llevando procesiones y quemándole incienso a las estatuillas, lo cual para Dios es abominación. ¿Y usted por qué va a seguir las mismas? Tercero, dejar la fe verdadera. Primera carta de Pablo a Timoteo, 4 del 1 al 3. Dice, predicción de la apostasía, que es lo que estamos dando. ¿Cómo se la traje? La apostasía, la perdición del hombre de pecado, se hace pasar por Dios, no siendo un Dios verdadero, sino falso. Mezclarse con el mundo a través de mujeres que te pueden llevar a la idolatría y a caer en la trampa. Y la idolatría también es una forma de avaricia, que es lo que vemos hoy, y eso es apostasía. Y la tercera, dejar la fe verdadera, y dice, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Jueves, Viernes Santo no comas carne, pero paseando el ídolo, mezclado con el mundo, viviendo una fe falsa. Y eso se llama amor al dinero. Esa es la apostasía que vemos hoy. Por eso dice, predicción fue anticipada. Lo habló anticipadamente y lo estamos viendo en estos días. Se ha crecido. Para que te quede más claro, vamos a ver cómo debemos de vivir mejor. Vamos a ver piedad y contentamiento. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 6, 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, que es lo que no hay. Muy poco. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. No te llevas ni siquiera, de pronto, ni la ropa que más te gustaba. Ese día no puedes hacer nada y dejas todo. Y tanta avaricia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cómo te sientes hasta ahora? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. La tentación es buena mientras no caiga. Dice que Jesús viene a socorrer a los que son tentados. Cuando cae te toca pagar las consecuencias del pecado. Hebreos 2:18 lo vas a encontrar. ¿A quién socorre Jesús? Entonces acuérdate hoy y decir, Señor, quita de mí toda avaricia, toda codicia que pueda tener, porque no voy a caer. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dejar la fe verdadera es apostasía. Vivir en idolatría, que es avaricia, es apostasía. Mezclarse con el mundo es apostasía, siendo del pueblo de Dios. Si ya te sacó del mundo, ¿qué haces metido ahí? Te sacó de las procesiones, ¿qué haces metido ahí? Te sacó de estar guardando jueves, viernes, sábado y días, meses, tiempos y años. Te sacó, ¿qué haces metido ahí? Entonces mira lo que dice segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pedro también lo recuerda, así como Pablo. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, no dice que todos, seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y la blasfemia es imperdonable, ni en este siglo ni el venidero. Y por avaricia, ahí está, ¿vio? Que es el segundo punto y concuerda con el último de la fe, y con la primera también. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí lo tienes bien claro. La apostasía, clase de apostasía, mezclarse con el mundo, aceptar las cosas del mundo, vivir para el mundo, vivir bajo la idolatría, siguiendo procesiones, ídolos, la avaricia y dejar la fe verdadera por seguir un evangelio de falsos profetas y falsos maestros. Y por eso hacen de ti mercadería y no te das cuenta. Entonces puse un cuidado aquí con signo de admiración para que te cuide de estos 4 personajes y están metidos de dentro de las iglesias. Cuidado con Himeneo y Alejandro. Y eso es lo que le manda Pablo a decir a Timoteo. Primera de carta a Timoteo 1, 19 al 20. Dice, manteniendo la fe, eso es lo que tenemos que mantener, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Cuántos están naufragando? Y ahora van es por el amor al dinero, y lo que predican es dinero. Dios de amor, pero no dicen Dios, fuego consumidor. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La blasfemia es imperdonable. Ese entregar no fue que llamó al diablo Pablo a decirle, mire, aquí te voy a entregar esto, los echó afuera para ver qué hace el diablo con ellos. Si no aceptan la verdad, Dios envió un espíritu engañador para que crean la mentira y no se salven. Dice ahí en la misma carta que leímos de segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Dios envía un espíritu engañador para que crean la mentira, porque ya no quieren amar la verdad. Se salieron. Segunda de Timoteo 2, 17 al 18. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ya no andaba con Alejandro, ya tenía otro. Y así es el que van conquistando, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Mire que la apostasía está ahí, en la fe. Y según de Timoteo 4, 14 al 15, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
Eso se llama apostasía. Eso se llama que tienes que cuidarte de los Alejandro, Emineo y Fileto que están dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque el segundo punto dice la incredulidad. Hebreos 3, 12 al 13. Otro personaje, los incrédulos. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí ve? La incredulidad. Apartarse y irse atrás se llama apostasía. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuidado con Emineo, Alejandro y Fileto. Tenga cuidados con las raíces de amargura o corazón malos de incredulidad. Vengamos a Cristo. Tercero, los indotos e inconstantes los engañan fácilmente. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. Dice la bendita palabra de Dios. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indotos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora, hasta el día de la eternidad. Amén. Cuidado con Emineo, Alejandro, Fileto. Cuidado con tener incredulidades en tu corazón y de estar siguiendo a los inicuos, a los indotos, a los inconstantes, porque te pueden llevar a la perdición. Y cuarto, los anticristos. Y vamos a la primera carta de Juan 2, 18 al 25. El anticristo. Dice, hijito, ya es el tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, ¿a dónde estaban? Pero no es cuando se va una persona, son personas que conocen, líderes. Y cualquiera dice, no se fue, no era de nosotros, de pronto no le gustó. Cual persona, pero eso no quiere decir que aquí es para algo más grande que se ve. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay mucha cizaña, hay mucho Emineo, Alejandro y Fileto, muchos incrédulos, indotos. Ya. No he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la apostasía? Porque mire lo que nos dice Hebreos 5, 11 al 14. Si tú lees la Biblia, no vas a caer en ninguna de estas. Es el mismo disfraz con el mismo personaje. Hebreos 5, 11 al 14, mire lo que dice. Advertencia contra la apostasía.
Para eso te traemos esto, para que te vuelvas un maestro, una maestra de la palabra y no te dejes engañar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Advertencia, esta es una advertencia contra la apostasía. Te la dio bien detallada, porque usted creía que apostasía nada más era en la fe, o irse atrás, no es mezclarse con el mundo, que tenga usted la congregación mezclada con las rutinas del mundo, con las tradiciones y cuánta cosa hay, con las yuntas desiguales, llena de idolatría, que ya Cristo no es la cabeza, sino mi apóstol y mi pastor, no, el pastor o el apóstol, si lo hay, pero tu pastor se llama Cristo, el príncipe de los pastores. Y dejar la fe por estar engañando que si tú siembras que vas a tener abundancia y el corazón lejos de Dios, entonces caemos en la trampa. Y concluimos. No hagamos como Demas, que hizo en la segunda carta de Pablo a Timoteo 4:10. Mire lo que le dice. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Se fue al mundo. No como alguien dijo, si lo había desamparado y se fue no se fue a predicar a la iglesia de Tesalónica. Esa era la región de Tesalónica. El gentilicio es tesalonicense. Y muchos dicen, velo, se fue a predicar a la iglesia. No, a Tesalónica, la región, que era el mundo. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, a otra región. Porque no aparece primera de Dalmacia, pero sí aparece Gálatas, a los Gálatas en Galacia. Entonces ahí vamos aprendiendo que se fue al mundo. Y Santiago 4:4, mire lo que le pasa al que se vuelve al mundo. Se vuelve enemigo de Dios. Eso se llama apostasía. Volverse atrás del santo mandamiento que le fue enseñado. Y le sucede como al perro y a la puerca. Se vuelve al vómito y se enloda otra vez en el pecado. Dice la amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, mire que esta carta es para la iglesia. No está hablando a los adúlteros del mundo, a los adúlteros de la iglesia. Adúlteros espirituales y físicos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí los invito a hacer como los de Berea. Y se los voy a leer porque siempre se los dejo en las hojas que le entrego, para que usted hoy vaya y compruebe a la Biblia. En Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué te toca a ti? Ir pausando, mirar la cita bíblica, comprobarle, pedirle al Espíritu Santo que te ayude, para ver si esto que escuchaste hoy. Entonces, finalizamos
Esa es la conclusión. No haga como Demas. No ande en el amigo del mundo siendo cristiano, cristiana, siguiendo las cosas del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces cuídese de Himeneo, Alejandro y Fileto. Quite la incredulidad de su vida. No esté siguiendo los indotos e inconstantes. Y no siga la doctrina del anticristo, del mentiroso, del que divide. Y déjese de tanta idolatría, que es avaricia, y siga la verdadera fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí le va a ir bien. Que Dios me los bendiga grandemente y que esta palabra haya caído en buena tierra y dé sus frutos y la lleven a muchas personas que la necesitan. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Ayúdanos cada día a predicarla con autoridad y poder, pero en el nombre de Jesús, y que pueda llegar a la familia en la fe, a la familia en carne, al médico, a la autoridad, al gobernante, a todos aquellos que la necesitan. Porque el mundo está lleno hoy de apostasía y está lleno de injusticia, de maldad. Y no hay paz, no hay seguridad. La única seguridad nos la da tú, Señor, cuando conocemos las Sagradas Escrituras y te recibimos y te aceptamos en el corazón. Gracias, Jesús, porque tú nos hiciste las advertencias. Y esto es una advertencia contra la apostasía, para que no caigas en la trampa del diseño que está hecho. Siga en las sendas antiguas. No vivas de fábulas, no vivas de mentiras. Vive de la verdad que es Cristo, de las Escrituras que no te engañan. Gracias, Señor. Gracias. Bendito eres y alabado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos. Y ponemos esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús, para que llegue a muchas personas. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el que nos da la paz y nos apartó de la apostasía. Amén y amén.